Fuego en las mentes de los hombres, orígenes de la fe revolucionaria, James H. Billington. Este libro de Fuego en las mentes de los hombres de orígenes de la fe revolucionaria es un libro muy importante que la élite Illuminati trató de suprimir, y lo suprimió de hecho, dándole lo que llamamos shadow banning por mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque el libro es hecho por uno de ellos, por un Illuminati que se sienta en varios tanques de pensamiento de la élite. Fue James Billington el director de la librería del Congreso en Washington DC, una persona muy importante, la cual hizo un libro realmente impresionante y además está citado en el libro de Linajes de los Illuminati de Fritz Springmeier en la introducción del autor, como uno de los autores que ha querido arrojar luz a la élite iluminista en cuanto a las anteriores tradiciones de las élites intelectuales que trajeron las revoluciones que esparcieron las chispas del fuego a través de toda Europa. Y estamos hablando de todas las revoluciones europeas, que eran círculos de intelectuales, los cuales estaban aplicando la dialéctica hegeliana, pero al mismo tiempo estaban imbuidos de ese fuego que los hizo tener una sed espiritual para alcanzar una conquista y provocar el paraíso en la tierra. Y bueno, es muy interesante, muy extenso el libro, yo realmente no lo he terminado de traducir, es uno de los trabajos que me ha quedado incompletos por la falta de tiempo. Todo lo que traduje es equivalente a un libro, de hecho, y todavía me falta muchísimo del libro. Pero ya lo había yo subido la parte 1 y parte 2, los capítulos 1 y 2 en el canal anterior, que nos cerraron. Y bueno, en este canal por primera vez voy a subir la introducción, que es inédita, los que no están en Patreon lo tendrán. Pero bueno, este es el portal de Patreon. Recuerden que desde $1 al mes pueden apoyar a la resistencia y pueden impulsarnos a seguir haciendo estos trabajos, ¿no? Para todos ustedes. Y es muy importante debido a que es una plataforma análoga a lo que se conoce como el GAFAT, ¿no? Vamos a empezar, les ruego paciencia y les ruego que presten mucha atención, porque este autor pues habla en código, prácticamente habla en un código y da totalmente su línea de tiempo y sus puntos de vista están totalmente documentados. Tenemos que este autor era el director de la librería del Congreso de Washington y tenía fuentes por doquier y también fue profesor de ruso y de ciencias políticas en Rusia, nada más y nada menos, por lo que sabe muchísimo del tema de las revoluciones, ¿no? Comenzamos. Fuego en las mentes de los hombres, introducción. Este libro busca rastrear los orígenes de la fe, tal vez la fe de nuestro tiempo. Los revolucionarios modernos son creyentes, no menos dedicados o intensos de lo que lo fueron los cristianos o los musulmanes en una temprana era. Lo que es nuevo es la creencia de que un perfecto orden secular emergerá de la fuerte caída de la autoridad tradicional. Esta idea inherentemente no plausible dio dinamismo en la Europa del siglo XIX y se ha convertido en la ideología de exportación más exitosa del mundo occidental en el siglo XX. Esta es una historia no de revoluciones, sino de revolucionarios, los creadores innovadores de una nueva tradición. El marco histórico es el siglo y un cuarto que se extiende desde la desaparición de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII hasta los comienzos de la Revolución Rusa a principios del siglo XX. El teatro fue la Europa de la era industrial, el escenario principal, oficinas periodísticas dentro de las grandes ciudades europeas. El diálogo de los símbolos imaginativos y las disputas teóricas produjo gran parte del lenguaje de la política moderna. En el centro de la escena se encontraba el característico revolucionario europeo del siglo XIX, un pensador levantado por ideas, no un trabajador o campesino inclinado por el trabajo. Formó parte de una pequeña élite cuya historia debe ser contada desde arriba, por mucho que disguste a quienes creen que la historia en general y la historia revolucionaria en particular está compuesta básicamente por presiones socioeconómicas desde abajo. Este enfoque de élite no implica indiferencia hacia la masa, el sufrimiento humano que subyace en la era de esta narrativa.
refleja solo la necesidad especial de concentrarse aquí en la sed espiritual de quienes piensan más que el hambre material de quienes trabajan, porque fueron los intelectuales apasionados quienes crearon y desarrollaron la fe revolucionaria. Este trabajo busca explorar concretamente la tradición de los revolucionarios, no explicar de manera abstracta el proceso de revolución. Mi enfoque ha sido inductivo en lugar de deductivo, explorativo en lugar de definitivo, un intento de abrir en lugar de cubrir el tema. Mis conclusiones generales se pueden expresar simplemente al principio, y por el bien de la discusión, más bruscamente de lo que pueden aparecer en el texto que sigue. La fe revolucionaria no se formó tanto por el racionalismo crítico de la Ilustración francesa, como se cree generalmente, como por el ocultismo y el protorromanticismo de Alemania. Esta fe fue incubada en Francia durante la era revolucionaria dentro de una pequeña subcultura de intelectuales literarios que estaban inmersos en el periodismo, fascinados por las sociedades secretas y posteriormente enamorados de las ideologías como un sustituto secular de las creencias religiosas. Los revolucionarios profesionales que aparecieron por primera vez durante la Revolución Francesa buscaron, sobre todo, una simplicidad radical. Sus conflictos más profundos giraron en torno a las simples palabras de su lema clave: libertad, igualdad y fraternidad. La libertad había sido el grito de batalla de las revoluciones anteriores, en la Holanda del siglo XVI, la Inglaterra del siglo XVII, la América del siglo XVIII, que produjo estructuras políticas complejas para limitar la tiranía, separar poderes, constituir derechos, legitimar a la federación. La Revolución Francesa también inicialmente invocó ideas similares, pero los nuevos y más ideales colectivistas de fraternidad e igualdad pronto surgieron para rivalizar con el antiguo concepto de libertad. Las palabras nacionalismo y comunismo se inventaron por primera vez en el siglo XIX para definir los ideales más simples, más sublimes y aparentemente menos egoístas de fraternidad e igualdad, respectivamente. La lucha básica que surgió posteriormente entre los revolucionarios comprometidos fue entre los defensores de la Revolución Nacional por un nuevo tipo de fraternidad y los de la Revolución Social por un nuevo tipo de igualdad. El ejemplo nacional francés y el ideal republicano dominaron la imaginación revolucionaria a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Los intelectuales francófilos exiliados de Polonia e Italia moldearon en gran medida el concepto dominante de nacionalismo revolucionario. Inventaron las ideas más modernas sobre la violencia de la guerrilla y las guerras de liberación nacional, expresando su ideal esencialmente emocional en las historias míticas, la poesía vernácula y el melodrama operístico. Los revolucionarios sociales rivales comenzaron a desafiar a los nacionalistas románticos después de las revoluciones de 1830, y esta tradición socialista predominó cada vez más después de la formación de la Primera Internacional en 1864 y el movimiento de la causa revolucionaria de la dirección francesa a la alemana y la rusa. Los revolucionarios sociales expresaron su ideal esencialmente racionalista mejor en panfletos, en prosa y organizaciones prosaicas. Su modelo oculto era la máquina impersonal y dinámica de la industria fabril en lugar de la logia personalizada pero estática de la aristocracia masónica. No menos fatídico que el cisma entre revolucionarios nacionales y sociales fue el conflicto entre revolucionarios sociales que comenzó en los años 80 entre Marx y Proudhon. El enfoque de los primeros en destruir el sistema económico capitalista chocó con la guerra de este último contra el Estado centralizado y burocrático. Este conflicto continuó entre los herederos de Marx, principalmente en Alemania y Rusia, y de Proudhon, entre los anarquistas populistas y sindicalistas latinos y eslavos. La palabra inteligencia y la sed de ideología migraron al este de Polonia a Rusia, y de una causa nacional a una social revolucionaria a través de los radicales estudiantiles rusos de los años 80 que desarrollaron un nuevo tipo de terrorismo ascético. Lenin se basó en esta tradición rusa de violencia y en los conceptos alemanes de organización para crear el bolchevismo que eventualmente sacó a la tradición revolucionaria del desierto y al poder.
La fe revolucionaria se desarrolló en la Europa del siglo XIX, solo en aquellas sociedades que no habían legitimado previamente, 1. La disidencia ideológica al romper con las formas medievales de autoridad religiosa, y 2. Modificó el poder monárquico al aceptar alguna forma de oposición política organizada. En el norte de Europa y América del Norte, donde estas condiciones se reunieron con las tradiciones protestantes y parlamentarias, la fe revolucionaria no atrajo a casi ningún adepto indígena. Así, la tradición revolucionaria puede verse como una forma de oposición político-ideológica que surgió primero contra el catolicismo autoritario en Francia, Italia y Polonia, y luego contra otras autocracias de base religiosa, en la Prusia luterana y la Rusia ortodoxa. Los revolucionarios sociales más dedicados y profesionales, desde Marechal hasta Blanqui, Marx y Bakunin hasta Lenin, vinieron de tales sociedades y tendieron a convertirse en el más raro de todas las formas de verdadero creyente, un ateo militante. Ellos y otros revolucionarios pioneros eran en su mayoría intelectuales masculinos de clase media con relativamente pocos vínculos familiares. Los movimientos revolucionarios tendían a ser más internacionalistas y visionarios cada vez que las mujeres desempeñaban un papel principal, más parroquial y pragmático cuando los trabajadores estaban al mando. Antes de intentar hacer una crónica del drama, los dogmas y las disputas de esta nueva religión secular, es importante detenerse en el misterio y la majestad de la fe en sí misma. El corazón de la fe revolucionaria, como cualquier fe, es el fuego, material ordinario transformado en una forma extraordinaria, cantidades de calor que cambian repentinamente la calidad de la sustancia. Si no sabemos qué es el fuego, sabemos qué hace: quema, destruye la vida, pero también lo apoya como fuente de calor, luz y sobre todo fascinación. El hombre que trabaja con el fuego como Homo Faber también parece estar satisfecho con su libertad para jugar con él como Homo Ludens. Nuestro capítulo particular en la historia se desarrolla en un momento de transformación física en Europa que fue casi tan trascendental como el primer descubrimiento del fuego en las nieblas de la antigüedad. La revolución industrial permitía a los hombres atar el fuego a las máquinas y desatar el poder del fuego entre sí, con una fuerza inimaginable en épocas anteriores. En medio de esos incendios apareció la llama más esquiva que Dostoyevsky describió en la obra de investigación más escabrosa jamás escrita sobre el movimiento revolucionario, Los demonios. Representó una ciudad provincial estancada que de repente se inspiró con nuevas ideas. Poco después de una turbulenta velada literaria se desató un misterioso incendio y un funcionario local gritó en la confusión nocturna: el fuego está en la mente de los hombres, no en los techos de los edificios. Dostoyevsky estaba escribiendo bajo el impacto de dos grandes incendios que lo perturbaron profundamente y anunciaron la transferencia del liderazgo revolucionario de Francia a Rusia. Estos incendios se habían desatado en la San Petersburgo imperial en la primavera de 1861, donde la emancipación de los siervos parecía haberse inflamado en lugar de calmar las pasiones, y 10 años después en la París imperial, donde la eterna derrota de la Comuna de París terminó para siempre la era de las ilusiones románticas. La llama de la fe había comenzado sus migraciones un siglo antes, cuando algunos aristócratas europeos transfirieron sus velas encendidas de los altares cristianos a las logias masónicas. La llama de los alquimistas ocultos, que habían prometido convertir la escoria en oro, reapareció en el centro de los nuevos círculos que buscaban recrear una era dorada. Los iluministas bávaros conspiraban contra los jesuitas, los filadelfos franceses contra Napoleón, los carboneros italianos contra los Habsburgo. Cuando la conspiración antinapoleónica más importante fue ridiculizada por intentar usar como palanca algo que es solo un fósforo, su líder respondió que, con un partido uno no necesita una palanca, uno no levanta el mundo, uno lo quema. El líder en difundir la conspiración a Italia pronto notó que la llama italiana había extendido del fuego de la libertad a la tierra más congelada de Petersburgo. Allí ocurrió la primera revolución rusa en diciembre de 1825. Su lema, de la chispa viene la llama, fue originado por el primer hombre en predecir una revolución social igualitaria en el siglo XVIII, Sylvain Marchal,
y revivido por el primer hombre en realizar tal revolución en el siglo XX, Lenin, quien la usó como epigrama para su diario La Chispa. Un modelo mítico recurrente para los revolucionarios, los románticos tempranos, el joven Marx, los rusos de la época de Lenin, fue Prometeo, que robó el fuego de los dioses para uso de la humanidad. La fe prometeica de los revolucionarios se parecía en muchos aspectos a la creencia moderna general de que la ciencia llevaría a los hombres de la oscuridad a la luz. Pero también hubo los más punteados, milenios, asumiendo que, en el nuevo día que estaba amaneciendo, el sol nunca se pondría. Temprano durante la agitación francesa nació un mito solar de la revolución, lo que sugiere que el sol estaba saliendo en una nueva era en la que la oscuridad se desvanecería para siempre. Esta imagen se implantó a un nivel de conciencia que interpretó simultáneamente algo real y produjo una nueva realidad. La nueva realidad que buscaban era radicalmente secular y estrictamente simple. Lo ideal no era la complejidad equilibrada de la nueva federación estadounidense, sino la simplicidad oculta de su gran sello. Un ojo que todo lo ve sobre una pirámide sobre las palabras Novus Ordo Seclorum. En busca de verdades primarias y naturales, los revolucionarios miraron hacia atrás a los nombres paganos que adoptaron la antigüedad precristiana, como Anaxágoras, Chaumet y Anarchasis Cloots, idealizando sobre todo el semimítico Pitágoras como el intelecto modelo convertido en revolucionario y la creencia pitagórica en números primos, formas geométricas y las armonías superiores de la música. Muchos de los mismos músicos de Estrasburgo que tocaron por primera vez la Marsellesa en 1792 habían presentado la flauta mágica de Mozart al público francés en la misma ciudad unos pocos meses antes, y el mensaje iluminista de Mozart parecía explicar el significado más completo del Jour de Gloire que el himno de Rouget de Lis había proclamado. Los rayos del sol han vencido la noche, los poderes de la oscuridad han cedido a la luz. El sol naciente trajo tanto calor como luz, porque el fuego se encendía generalmente no al mediodía en una tábula rasa por algún rey filósofo, sino por un invitado desconocido que llegaba a la medianoche en medio de los excesos del banquete de don Giovanni. El comunismo adoptó finalmente la etiqueta que Lenin adoptó. No fue inventada por el gran Rousseau, sino por un Rousseau du Risau, Rousseau de Guter, el indulgente fetichista y prostituto nocturno en el París prerevolucionario, Restif de la Bretone. Así, la etiqueta revolucionaria que ahora controla el destino de más de 1.000 millones de personas en el mundo contemporáneo surgió de la imaginación erótica de un escritor excéntrico. Como otras palabras clave de la tradición revolucionaria, apareció por primera vez como el ideograma en bruto de una lengua en proceso de creación, una señal de tráfico que apunta hacia el futuro. Este estudio intenta identificar algunos de estos signos a lo largo del camino de Restif a Lenin. Sigue chispas a través de las fronteras nacionales, llevadas por pequeños grupos de individuos idiosincrásicos que crearon un legado de ideas incendiario. Hablaremos relativamente poco sobre los antecedentes organizacionales familiares y formales del comunismo contemporáneo, las tres internacionales, el Partido Socialdemócrata Ruso o las conflagraciones revolucionarias reales del periodo. Excluiremos por completo la era contemporánea en la que el escenario se ha movido de Europa al mundo y los revolucionarios de la anticipación al ejercicio del poder. Trataremos repetidamente la creatividad lingüística de los revolucionarios, que utilizaron viejas palabras, democracia, nación, revolución y liberal, de nuevas maneras e inventaron palabras completamente nuevas como socialista y comunista. Su nuevo y atractivo vocabulario fue tomado para uso no revolucionario, como en la adopción de republicanos y demócratas para partidos políticos en competencia en la América postrevolucionaria, o en la cooptación conservadora de la nación, los liberales e incluso los radicales en la Europa del siglo XIX. Los revolucionarios también originaron otras frases clave utilizadas por los teóricos sociales no revolucionarios en nuestro propio siglo: la cibernética, la intelectualidad. Incluso las especulaciones sobre el año 2000 comenzaron no con la futurología de los 1960s, sino con una obra dramática
escrita en los años 1780 por la misma figura que inventó la palabra comunista. Los orígenes de las palabras y símbolos revolucionarios son de interés más que anticuario, porque en el mundo contemporáneo, donde las constituciones y las elecciones libres se están desvaneciendo casi tan rápidamente como los monarcas, la retórica revolucionaria proporciona la legitimación formal de la mayoría de las autoridades políticas. Sin embargo, el camino del historiador hacia los orígenes conduce a laberintos a menudo turbios, y requiere estar dispuesto a seguir figuras seminales en saltos de fantasía hasta tiempos remotos y marchas largas en espacios distantes. Los revolucionarios, no menos que los profetas del linaje judio-cristiano musulmán, buscan encontrar su otro santo en el tiempo histórico. Tienden a ser más extremos en el presente, ya que idealizan un pasado cada vez más lejano. Aquellos que glorificaron a los druidas precristianos tendieron a superar en fanatismo a aquellos que solo miraban a los primeros cristianos. Los revolucionarios también han buscado un invitado geográfico para un lugar ideal donde el otro santo podría estar completamente presente. Los activistas a menudo han buscado un área pequeña, claramente abarcada, dentro de la cual la perfección podría convertirse en material. Las primeras utopías de la imaginación y los puntos de partida de muchos revolucionarios clave del siglo XIX eran a menudo islas. En su búsqueda del espacio sagrado, los revolucionarios originales emitieron juicios a través de una apoteosis de la ubicación, izquierda contra derecha o montaña contra simple, en la Asamblea Nacional Francesa, un círculo interno de personas dedicadas dentro de una circunferencia más amplia de afiliados en sus organizaciones revolucionarias. Lo que Cloutz llamó el mapa mundial de la revolución fue explorado y trazado por una nueva generación de artistas y escritores politizados. Banderas y cantos proporcionaron un semáforo de salvación. El tercer estado burgués celebró sartorialmente su liberación del segundo estado aristocrático al reducir sus brechas en la rodilla y convertirse en sansculotes, solo para ponerse los uniformes nuevos y ajustados que prescribe el ciudadano estado revolucionario. La fe revolucionaria fue construida más por innovadores ideológicos que por líderes políticos. El que tenía el poder real durante la Revolución Francesa original era generalmente un ser provisional, una criatura de circunstancias excepcionales, no un profesional de la revolución. El profesionalismo comenzó más tarde con un tipo diferente de hombre, un intelectual que carecía de experiencia política, pero vio en la revolución un objeto de fe y una fuente de vocación, un canal para la emoción sublimada y una ambición sublime. Si la religión tradicional se describe como el opio del pueblo, la nueva fe revolucionaria bien podría llamarse la anfetamina de los intelectuales. Pero tales caracterizaciones no son justas para el creyente ni útiles para el historiador. Las fuentes de esta fe son profundas y han sostenido a hombres y mujeres en el camino hacia el andamio de un verdugo, así como a la plataforma del poder. Los intelectuales jóvenes que fueron los profetas y sacerdotes de esta nueva religión secular lloraban en gran parte en el desierto a lo largo del siglo XIX, luchando contra las abrumadoras probabilidades de revoluciones que vieron venir principalmente con los ojos de la fe. No fue la compasión autocomplaciente lo que hizo que uno de los revolucionarios tempranos más militantes y originales comparara su errante vida de exilio con un purgatorio eterno de sufrimiento sin fin y sin esperanza. Ya no tengo un amigo, ni parientes, ni viejos colegas. Nadie me escribe ni piensa en mí nunca más. Me he convertido en un extranjero en mi propio país, y soy extranjero entre los extranjeros. La tierra misma se niega a adoptarme. Los revolucionarios generalmente se sostenían en tal soledad y desesperación, y estaban protegidos del ridículo y la indiferencia por las versiones secularizadas del siglo XIX de la antigua creencia judeocristiana en la liberación a través de la historia. A un nivel profundo y a menudo subconsciente, la fe revolucionaria fue moldeada por la fe cristiana que intentó reemplazar. La mayoría de los revolucionarios vieron la historia proféticamente como una especie de juego de moralidad en desarrollo. El presente era el infierno y la revolución, un purgatorio colectivo que conducía a un futuro paraíso terrenal. La Revolución Francesa fue la encarnación de la esperanza,
pero fue traicionada por Judas dentro del campo revolucionario y crucificada por los Pilatos en el poder. La revolución futura sería una especie de segunda venida en la que los justos serían reivindicados. La historia misma proporcionaría el juicio final, y una nueva comunidad más allá de todos los reinos vendría a la tierra como nunca podría hacerlo en el cielo. Una declaración clásica y contemporánea de esta creencia se encuentra en el manifiesto fundador del movimiento revolucionario de Fidel Castro, La historia me absolverá. Representó su propio asalto revolucionario original en los cuarteles de la Moncada como una especie de encarnación. La tortura y el martirio posteriores de sus viriles compañeros revolucionarios fueron la pasión y la crucifixión, y el juicio de Castro por Batista fue Cristo ante Pilato. A los cubanos se les prometió la resurrección corporativa y sus apóstoles revolucionarios el poder pentecostal. La revolución venidera cumpliría toda la ley, las 5 leyes revolucionarias de los asaltantes de Moncada y los profetas, José Martí. Tal creencia total en la salvación secular es únicamente moderna. La creación sublime de la era de la religión política introducida por las revoluciones estadounidense y francesa. Todos los trastornos políticos anteriores, incluso cuando se llamaban revoluciones, generalmente buscaban un nuevo líder en lugar de un nuevo orden. La forma fue la revuelta en lugar de la revolución, ya sea la rebelión primitiva de los bandidos sociales prohibidos o la búsqueda del milenio, por parte de los profetas religiosos que buscan moverse más allá de la naturaleza hacia un estado de gracia, relacionado con la creación de un orden totalmente nuevo y enteramente hecho por el hombre. Con la Revolución Francesa secular y militante se abre una nueva era, la era de los inicios sin retorno. Especialmente después de que la revolución se convirtió en terror en 1793 y se retiró en 1794, muchos se dieron cuenta de que el proceso revolucionario no traería automáticamente la liberación y la armonía social. Una nueva especie de hombre, el revolucionario profesional, surgió durante la reacción termidoria para mantener vivo el sueño. Argumentó que la Revolución Francesa era incompleta y que la historia requería una segunda revolución final y un nuevo tipo de hombre dedicado a servirla. La profesión revolucionaria de tiempo completo comenzó no con los políticos gobernantes sino con los activistas intelectuales en la conspiración de los iguales de Babeuf, que tenían poco en común con los revolucionarios anteriores excepto en la imaginación de la política. Sin embargo, la tradición que se desarrolló a partir del pueblo de Babeuf no se puede divorciar por completo de la imaginación de la política, porque las fuerzas revolucionarias y contrarrevolucionarias a menudo vivían en una especie de relación simbiótica. El mismo escritor que profetizó por primera vez una nueva sociedad revolucionaria para Francia a finales de los años 1760, también acuñó a principios de los años de 1780 la frase profética «Les extremes se touchent», o sea, los extremos se juntan. En repetidas ocasiones tendremos la oportunidad de observar la interacción y a menudo los préstamos inconscientes entre los extremos de la derecha y la izquierda. Una obra de la historia es, por supuesto, un producto de su propio tiempo, así como una descripción de otro. Este estudio se originó en la enseñanza universitaria de posgrado durante los años 60, cuando algunos intelectuales occidentales comenzaron a considerarse a sí mismos como revolucionarios. Sus voces eran a menudo agudas y rara vez escuchadas. La mayoría de las personas en Occidente permanecieron atadas a sus posesiones materiales o a su herencia espiritual. Sin embargo, dentro de las universidades subdesarrolladas, incluso más que las economías subdesarrolladas, a menudo había una especie de fascinación compuesta, a veces con miedo y o secreto deleite, ante la percepción de la reaparición de una especie política que se creía que estaba cerca de la extinción. Sin embargo, la perspectiva de la historia parece extrañamente perdida entre los revolucionarios, los antirrevolucionarios y los voyeurs por igual. Los activistas parecían en gran parte desinteresados en la literatura académica sustancial que ya se había acumulado a mediados de los años 60, y los nuevos escritos a menudo parecían inusualmente estrechos o polémicamente ocupados con problemas inmediatos. También
también parecía haber razones ideológicas, culturales e incluso profesionales más profundas para la continua ignorancia histórica de la tradición revolucionaria. Ideológicamente, la comprensión histórica se ha enturbiado en la era de la posguerra por la retórica de la política de superpotencia. Los estados estadounidense y soviético son cada uno producto de una revolución, los primeros en proclamar, respectivamente, un nuevo orden político y un nuevo orden social. La Revolución Americana de 1776 fue un clásico concurso por la libertad política asegurado por la complejidad constitucional, pero la simpatía estadounidense por la causa más simple del nacionalismo en otras partes, incluso dentro del Imperio Soviético, a menudo ha debilitado la capacidad de los líderes estadounidenses para distinguir entre revoluciones que buscan libertades limitadas y aquellos que buscan las gratificaciones más ilimitadas de la fraternidad nacionalista. La Revolución Rusa de 1917 fue la revolución clásica para la igualdad social, pero los líderes soviéticos adoptaron también el lenguaje de los revolucionarios liberales y nacionales y degradaron todo el vocabulario revolucionario al usarlo para racionalizar el despotismo imperial. Rechazando al marxismo como el progenitor del estalinismo, el occidente liberal demostró, en su era tecnocrática, casi igualmente hostil a la alternativa antiautoritaria y proudhonista al marxismo dentro de la tradición social revolucionaria. Culturalmente, la comprensión histórica se complicó en América por el uso excesivo voraz de la palabra revolucionaria en una sociedad en general no revolucionaria. Los anunciantes abusaron de la palabra no solo para anunciar las innovaciones más triviales en el gusto y la tecnología, sino también para que los comentaristas sociales ansiaran afirmar que se estaba produciendo una revolución en la América políticamente conservadora de principios de los años 70. Los revolucionarios fueron identificados de diversas maneras como niños de la flor a la deriva, como los innovadores tecnológicos que rechazaron y como capitalistas humanistas que presumiblemente tenían poco en común con cualquiera de ellos. Era solo un poco más absurdo que un extraño vagabundo llamado Rasputín caracterizara su libertad. Formar la comuna sexual religiosa de la juventud rica como revolucionaria e inventar el verbo revolucionar. Deja que la gente haga lo que quiera, manténgalos girando, revolución en constante cambio, pasando a lo siguiente. Todo esto precedió al caótico diluvio de mensajes bicentenarios sobre la importancia perdurable de la Revolución Americana interpretada de diversas maneras. El día después del segundo centenario de la firma de la Declaración de Independencia, el principal periódico de la capital americana presentó una proclamación de la nueva Revolución Americana, pero su nuevo maoísmo estadounidense, para una era postcopernicana, parecía poco más que una rociada final de confeti intelectual en la era de Acuario. Dicha confusión se deriva en parte de la tendencia moderna general de atribuir un significado mágico, vinculante y único a la palabra revolución, en una época en que la palabra revolución siempre se interpreta de manera positiva. Sin embargo, incluso si la palabra se ha vaciado de todo significado por el uso excesivo constante, no se sigue necesariamente que pronto dejará de ser actual. Profesionalmente, los historiadores académicos estadounidenses pueden haber contribuido, irónica e inadvertidamente, a la erosión de la memoria histórica sobre la tradición revolucionaria. Al dedicar una energía excesiva a demostrar su relevancia política, los años 60, o su rigor metodológico, los 70, muchos han descuidado la obligación perdurable de la inmersión de mente abierta en el legado del pasado. Silometricianos y silopetitionarios igualmente pudieron haber confiado demasiado que poseían en el presente un método o un mensaje para el futuro y, como resultado, estaban demasiado dispuestos a ver el pasado como un instrumento para ser utilizado en lugar de un registro para ser explorado. Como historiador universitario durante los primeros años de este estudio, mi método fue ignorar los debates de los profesores y pasar mi tiempo con libros antiguos y nuevos estudiantes. La experiencia me dio un sentido imprevisto de relevancia. Fui golpeado repetidamente en las profundidades de las bibliotecas con precedentes de casi todo lo que a diario se consideraba una novedad desde los tejados externos.
Llegué a conocer figuras como Tomás Ismailí Urbain, un musulmán negro de los años 1830, desconocido para los intelectuales. Adoptó el Islam y el nacionalismo argelino un siglo antes de que el mismo patrón fuera seguido por otros revolucionarios negros de las mismas Indias occidentales. Flora Tristán, la fundadora franco-peruana de la primera organización proletaria internacional, anticipó el feminismo radical de hoy, invadiendo la Cámara de los Lores de Londres a finales de la década de 1830 y eliminando su disfraz de turco para dramatizar su causa. La lucha entre la vieja y la nueva izquierda recapituló gran parte del conflicto Marx-Proudhon. Incluso la marginalidad del izquierdismo, como los piratas cibernéticos ideológicos, tuvo precedentes en el revolucionario secuestro de barcos mediterráneos por Carlo Pisacane en los 1850. El concepto de una revolución a lo largo de líneas generacionales ya estaba completamente desarrollado en Gerontocracia de 1828 por el futuro líder revolucionario suizo James Fassi. Alemania había producido incluso antes el prototípico moderno de la contracultura estudiantil: vestimenta elegante, pelo largo, brotes narcóticos y bajos instintos sexuales. De esta subcultura surgieron llamamientos violentos para una propaganda del hecho mucho antes que los terroristas contemporáneos. El teatro musical antitradicional de principios del siglo XIX inspiró una revolución real de una manera que los festivales de rock del pasado reciente solo admitieron. Pero estos fueron descubrimientos menores de antecedentes a lo largo del camino dirigido hacia la construcción de una cuenta de los orígenes que podrían agregar una idea de la investigación histórica reciente al trabajo sustancial que ya existe en la tradición revolucionaria moderna. Se espera que este estudio amplíe la base de investigación, incluso cuando suscita controversia al considerar a Bonneville y Nodier, así como a Babeuf, entre los padres fundadores, de Samy y Barmy, así como Marx, entre los pioneros comunistas, medios de comunicación, así como medios de organización, y Radchenko, así como Lenin, entre los autores del bolchevismo. Este estudio necesariamente trata solo con una pequeña parte de una rica historia. No proporcionará los elementos básicos tradicionales de una historia política completa ni de biografías individuales redondeadas. Además, se debe advertir específicamente a los lectores que no estoy siguiendo ninguno de los tres enfoques familiares de la tradición revolucionaria: el hagiográfico, el sociológico o el psicológico. La hagiografía es la justificación retroactiva de una revolución en el poder, la descripción de los precursores en el pasado para propósitos de adoctrinamiento en el presente. En este enfoque, santos y pecadores, héroes y herejes se crean y se catalogan para apoyar los juicios políticos actuales de la sucesión revolucionaria reconocida. Desde una tradición tan intensamente partidista, por supuesto, ha surgido la mayor parte de la escritura histórica sobre los revolucionarios. El historiador crítico puede encontrar aquí no solo material de fuente invaluable, sino también ideas del análisis histórico marxista, particularmente en el periodo anterior a Stalin, cuando todavía se permitía una especulación relativamente libre en la Unión Soviética. Una nueva y masiva historia soviética, el Movimiento Internacional de los Trabajadores, proporcionará una codificación autorizada de la ortodoxia post-stalinista. Los dos primeros volúmenes cubren el mismo periodo que este libro, haciendo hincapié en las acciones de los trabajadores y las doctrinas de Marx. Pero la nueva periodización, la perspectiva internacional y la asignación de secciones específicas a diferentes autores le dan a este trabajo un interés en gran parte ausente de las versiones anteriores del género hagiográfico. Una línea muy distinta de santos y demonios se remonta en la rica filosofía e historia del marxismo por el brillante, exiliado revisionista y crítico polaco Leszek Kolakowski. El enfoque sociológico predomina entre los historiadores sociales occidentales y los marxistas no hagiográficos. Es incuestionable que la tradición revolucionaria esté íntimamente relacionada con las fuerzas del desarrollo industrial, el conflicto de clases y el cambio social en el mundo moderno. Pero no se sigue, como muchos historiadores sociológicos afirman o implican,
de que la tradición revolucionaria simplemente es producida o causada por estos procesos. Tal explicación puede argumentarse como una hipótesis o afirmarse como un acto de fe, pero difícilmente puede llamarse un hecho científico, y en realidad puede servir para racionalizar la restricción en el rango de investigación que el método experimental abierto siempre debe buscar expandir. Los microhistoriadores de la escuela sociológica han sido cada vez más críticos de estas historias amplias de la era revolucionaria que se centran en la difusión del poder francés a las élites locales. Claramente, existe la necesidad de comprender mejor las experiencias regionales y sociales ampliamente distintas de un continente complejo y, para el caso, la variedad humana contenida en el término francés jacobino. Dado que nuestro tema no es la política de la era revolucionaria, sino la génesis y difusión de la tradición revolucionaria, es necesariamente la historia de algunas ideas y de personas clave. Tantos de ellos han sido descuidados u olvidados, que parece ser una tarea suficiente para ampliar el inventario y proporcionar un marco histórico para rastrear el desarrollo de esta subcultura pequeña, pero inmensamente importante en la Europa del siglo XIX. El esfuerzo aquí será mantener una especie de agnosticismo en las primeras causas, al tiempo que se tienen en cuenta algunos datos relativamente descuidados y se avanzan algunas nuevas hipótesis. Sin embargo, en aquellas áreas donde la historia intelectual puede acercarse a la precisión científica, este trabajo intentará rastrear los orígenes de las palabras clave, los símbolos, las ideas y las formas organizativas. El método psicológico es actualmente muy favorable como medio para explicar datos sobre hombres e ideas. Como los revolucionarios son personas intensas en la guerra con normas sociales aceptadas, se han convertido en temas favoritos para este tipo de análisis, particularmente en Estados Unidos. Sin embargo, sigue existiendo la sospecha de que el análisis freudiano, incluso más que el marxista, puede ser una técnica un tanto anticuada. A veces más apropiado para el periodo del historiador que para el periodo histórico. Aparte de las dificultades reconocidas del psicoanálisis retroactivo, el hecho es que la mayoría de los primeros revolucionarios importantes parecen sorprendentemente libres de características personales inusuales. Uno de los mejores estudios del lado emocional de los revolucionarios franceses originales señala que los futuros revolucionarios eran casi todos alumnos dóciles de jesuitas y oratorianos. Como la mayoría de los otros niños franceses de su tiempo, les gustaban sus madres, sus regiones nativas y la literatura apolítica y levemente sentimental. Los revolucionarios en la era romántica posterior fueron raramente tan idiosincrásicos y antisociales como los artistas y los poetas, y estaban menos comprometidos con la violencia de lo que generalmente se cree. Las escuelas de pensamiento que desempeñaron papeles más importantes en el desarrollo de una tradición revolucionaria se vieron a sí mismas proporcionando la racionalidad que pondría fin a la violencia. Los iluministas politizados prometían una renovación moral interna, sansimonianos mesiánicos, una orden orgánica para acabar con los disturbios revolucionarios, jóvenes hegelianos, la finalización pacífica de las reformas prusianas. El hecho fascinante es que la mayoría de los revolucionarios buscaron los objetivos simples, casi banales, del hombre secular moderno en general. Lo que fue único fue su intensidad y compromiso para realizarlos. Esta fe y dedicación hicieron a los pioneros revolucionarios más grandes que la vida y profundamente polémicos. Su progreso representó, para algunos, la humanidad emergiendo en alas de su capullo, para otros, una malignidad que ataca a la propia civilización. La mayoría de los comunistas y muchos líderes del tercer mundo todavía profesan creer en la salvación a través de la revolución. Otros temen que esta creencia aún retenga el poder de inmovilizar a los intelectuales en Occidente que carecen de la experiencia de vivir en una sociedad donde ese mito se ha elevado políticamente al estatus de doctrina oficial. Otros consideran que esta fe secular se desvanece a medida que una sociedad postindustrial se mueve más allá de la ideología hacia una era tecnocrática. Otros pueden sugerir que creer en la revolución fue solo un incendio político en la era de la energía,
ahora ardiendo a sí mismo en la periferia a medida que la metrópoli entra en el crepúsculo de la entropía. El autor actual se inclina a creer que se puede acercar el fin de la religión política que vio en la revolución el amanecer de una sociedad perfecta. Además, estoy dispuesto a preguntarme si este credo secular que surgió en la cultura judeocristiana podría no ser, en última instancia, solo una etapa en la metamorfosis continua de formas de fe más antigua y especular que la creencia en la revolución secular, que tiene legitimado tanto el autoritarismo en el siglo XX, podría prefigurar dialécticamente algún redescubrimiento de la evolución religiosa para revalidar la democracia en el siglo XXI. Pero la historia de los revolucionarios en el siglo XIX vale la pena contarla por sí misma, muy por separado de cualquier preocupación de hoy o de las especulaciones sobre el mañana. Este registro heroico e innovador de revolucionarios sin poder es un capítulo asombroso en la historia de la aspiración humana. Este estudio intentará dejar que los muertos hablen por sí mismos sin pasar por alto las preocupaciones constantes de los vivos. Es una obra de historia humanística, el registro de lo que un hombre que no es revolucionario encontró interesante e importante sobre varios de sus compañeros humanos que sí lo fueron. Entonces, la introducción del libro Fuego en las mentes de los hombres de James H. Billington se alargó mucho, porque es muy extensa, pero muy importante pues entenderla y analizar de qué va este maravilloso libro, que repito, lo que sigue es impresionante. Les agradezco su paciencia, su tiempo, y bueno, estamos en contacto. No sé si seguiré haciendo este libro, me parece pertinente hacerlo, pero después, ya que desahoguemos lo que tenemos que desahogar en el canal. Y recuerden que estamos aquí en Patreon, desde $1 al mes pueden acceder al contenido extra. Y bueno, Patreon es realmente el portal, la base de la resistencia. Aquí es donde nos sentimos seguros. Y bueno, si nos quitan un video de YouTube, lo podemos subir por otra plataforma y aquí lo tendremos. Y bueno, este es el portal para que se unan y tengan acceso al contenido extra. Muchísimas gracias y que pasen una excelente tarde.